A principios del año 2023, en el Centro Penitenciario Femenino de Las Flores, ubicado en el sector de máxima seguridad destinado a delitos graves, una interna sufrió un desmayo repentino en su celda de aislamiento número 17. Cuando el equipo médico realizó los primeros exámenes, descubrieron una realidad que nadie había imaginado. La reclusa se encontraba en la 20ª semana de embarazo. Sin embargo, esta mujer había permanecido completamente aislada durante casi un año, sin contacto con personal masculino, otras presas, visitantes o cualquier tipo de comunicación externa. La celda no presentaba fallas de seguridad ni brechas en el sistema. Entonces, ¿cómo había ocurrido este embarazo? Esta historia está inspirada en eventos reales que sucedieron en una prisión de Colombia en 2016. Si crees que la vida puede brotar incluso desde las profundidades más oscuras, acompáñame hasta el final de esta extraordinaria narración. En la noche del 12 de octubre de 2022, la tranquilidad envolvía el penitenciario femenino Las Flores. No había luna ni estrellas visibles, solo las luces fluorescentes parpadeantes y los pasos silenciosos de los guardias que resonaban con regularidad. El sector C, donde se mantenían recluidas las internas de alta peligrosidad, estaba protegido por gruesos muros de concreto y 3 puertas metálicas con cerraduras múltiples. Allí se encontraba la celda número 17, donde la luz natural jamás penetraba y el tiempo parecía haberse detenido. En ese lugar vivía la interna Esperanza del Carmen Vázquez, de 34 años, condenada a cadena perpetua en 2020 por tráfico de drogas a gran escala. Desde hacía 2 años aproximadamente, permanecía en aislamiento total. Nadie la visitaba, no recibía correspondencia, no conversaba con nadie y únicamente era observada por 3 guardias femeninas que se turnaban. Esperanza mantenía una conducta tranquila y ordenada, sin causar disturbios ni mostrar signos de alteración psicológica o conductual. Cumplía puntualmente con las comidas y respetaba los horarios de aseo bajo estricta supervisión. Esa noche fue igual a tantas otras. Esperanza no lograba conciliar el sueño, algo que le ocurría desde su ingreso a esa celda. Se recostó contra la pared, inclinó la cabeza hacia un lado y, sin darse cuenta, llevó su mano hacia el vientre. No habló ni suspiró. Sus ojos parecían vacíos, como si miraran más allá del muro, hacia su destino o hacia la nada. A las 11:46 de la noche, el oficial de turno Miguel Ángel Herrera, quien supervisaba el sector, observó a través del sistema de vigilancia cómo Esperanza se levantaba bruscamente, daba un paso y se desplomaba sobre el suelo. Su cabeza golpeó contra el borde de la cama de concreto y perdió el conocimiento. Inmediatamente activó la alarma y puso en marcha el protocolo de emergencia de nivel 2. En menos de 3 minutos llegó el equipo de intervención rápida a la celda. Abrieron las 3 cerraduras consecutivas y trasladaron a Esperanza en una camilla. Había perdido el conocimiento. Su mano derecha seguía sobre el vientre y tenía sangre en los labios debido a una mordedura. Su pulso era débil y los latidos del corazón lentos. Cuando llegó a la unidad médica de la prisión, el doctor encargado del turno, Carlos Alberto Mendoza, comenzó inmediatamente a prepararle una vía intravenosa y a medir su presión arterial. Luego realizó un examen con ultrasonido para descartar hemorragia interna. En cuanto el transductor tocó su abdomen, se quedó paralizado. En la pantalla apareció un saco gestacional avanzado y un corazón latiendo con fuerza. El embarazo estaba aproximadamente en la semana 19 o 20. En ese momento, nadie en la habitación pronunció palabra alguna. Las señales de shock se reflejaban en todos los rostros. ¿Cómo era posible que esto hubiera sucedido? El doctor Carlos preparó un informe urgente, lo firmó inmediatamente y lo envió a la administración penitenciaria. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, el equipo se reunió en la sala de comando, donde el director de la prisión, Alejandro Morales Jiménez, les presentó el informe. Esta mujer ha estado sola durante casi un año. Nadie ha tenido contacto con ella. Nadie ha entrado a su celda. El sistema de cerraduras es doble, electrónico y manual. Las cámaras funcionan las 24 horas. Ahora díganme, ¿cómo quedó embarazada esta mujer? La administración penitenciaria actuó inmediatamente y formó una comisión de investigación interna especial.
Se recopilaron todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de los últimos 60 días. Se reunieron los nombres de todos los empleados que habían tenido acceso directo o indirecto a la celda número 17 durante los últimos 6 meses. Todo fue inspeccionado con precisión, pero todos parecían perseguir un fantasma invisible. Esa tarde, Esperanza del Carmen Vázquez recuperó la conciencia y en cuanto abrió los ojos, pronunció una sola frase. Sabía que estaba embarazada. Solo quiero dar a luz a mi hijo. El doctor Carlos Alberto Mendoza le preguntó si había sido forzada. Esperanza negó con la cabeza. ¿Sabes quién es el padre?, preguntó. Esperanza guardó silencio. ¿Lo hiciste tú misma?, insistió. Ella respondió simplemente. Estuve sola. Si te está gustando esta increíble historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte contenido como este, que te hará reflexionar sobre los límites del amor maternal y la esperanza humana. Cuando Esperanza del Carmen Vázquez cumplió 25 años, muchas personas aún luchaban por encontrar su camino en la vida, pero ella ya se había convertido en una académica reconocida en su campo. Tenía estudiantes, se ganaba el respeto y un futuro brillante la esperaba. Sin embargo, en la cima de este ascenso, Esperanza conoció a un hombre 7 años mayor que trabajaba en comercio de importación y exportación en la región del Valle del Magdalena. Su conversación era convincente, su vestimenta impecable y su apariencia inspiraba confianza. Frecuentemente llegaba a la puerta de la Facultad de Farmacia en Medellín con una camioneta blanca pequeña, esperándola al terminar sus clases con una flor en la mano y una sonrisa cálida en el rostro. Esperanza vio en este hombre un regalo de la vida después de años de estudio y esfuerzo. Se enamoró y las cosas avanzaron rápidamente. Se casaron en poco tiempo y en el transcurso de un año, Esperanza abandonó su carrera académica y se trasladó con su esposo a la región de los Llanos Orientales. Pero solo 6 meses después del matrimonio, descubrió que el esposo en quien había confiado estaba hundido en deudas por apuestas e inversiones fallidas. Esperanza no se enojó ni lo abandonó, sino que vendió el apartamento que estaba registrado a su nombre en Medellín y pagó todas sus deudas, esperando que el sacrificio salvara su matrimonio. Pero la vida no le da a todos una segunda oportunidad. Una noche, sin motivo aparente, su esposo desapareció de repente, dejando atrás solo las deudas y una mujer destrozada. Después de esa noche, Esperanza intentó mantenerse con vida dando clases particulares básicas. No le quedaba ni reputación ni futuro. Un día apareció una persona que conocía de antes y le ofreció un trabajo muy fácil. Cruzaría al exterior a través de un puesto fronterizo por solo un día y transportaría medicinas herbales con documentación oficial a Medellín a cambio de $3,000. Esperanza estaba en su peor momento, así que aceptó. Pero en la mañana del 28 de diciembre de 2019, fue arrestada en el puesto fronterizo de San Miguel. En el fondo doble de su maleta, encontraron una capa que contenía 1 kilogramo de heroína pura, cantidad suficiente para ser condenada con la máxima pena según las leyes del país. El 10 de mayo de 2020 tuvo lugar su juicio en el Tribunal Penal de los Llanos. No había testigos ni contradicciones en las declaraciones. No tenía abogado privado y le fue asignado un defensor de oficio. Después de solo 2 sesiones, se dictó la sentencia. Cadena perpetua agravada. Esperanza no objetó. No apeló la decisión. Tras dictarse la sentencia, fue trasladada a la prisión femenina Las Flores y se convirtió en una reclusa en el sector C, en una celda de la que solo salía 18 minutos diarios al patio. No hablaba con nadie, no veía a nadie, no tenía visitantes, no recibía nada del exterior, ni siquiera un saludo casual. Esta mujer que daba conferencias, realizaba investigaciones científicas y era conocida por su pasión, se había convertido en una sombra silenciosa, solitaria, tranquila, presente, pero como si fuera invisible. Lo que nadie sabía era que durante 2 años no había escrito una solicitud de indulto, no había enviado cartas a su familia, no había mencionado su pasado a ningún empleado. Pero este silencio no era rendición. Esperanza del Carmen Vázquez, dentro de este silencio, había elegido otro camino. No intentaba salvarse a sí misma, sino que quería dar a luz una vida.
un último significado, una última esperanza, algo que nadie conocía, nadie creía, pero que era la última luz que palpitaba dentro de ella. Cuando la comisión de investigación llegó a un punto muerto, el equipo de seguridad técnica notó un detalle pequeño, pero de extrema importancia. En el libro de guardias del mes de julio, encontraron un registro que mostraba que un recluso masculino había sido asignado a trabajos de limpieza y mantenimiento en el almacén técnico entre el edificio administrativo y el ala de mujeres. El nombre apareció como una mancha de tinta en el medio de una hoja. Rafael Galindo Herrera, joven de 26 años condenado a 30 meses de prisión por agresión intencional. Su historia era llamativa. Rafael había sido un estudiante destacado, estaba en su cuarto año de medicina, había obtenido el segundo lugar en la Olimpiada de Biología a nivel nacional. Su padre había sido un médico militar que perdió la vida en una operación de rescate durante una gran inundación. En una noche de invierno, mientras pasaba frente a la residencia de su hermana, vio a un hombre ebrio intentando arrastrarla por la fuerza hacia un callejón. Golpeó al hombre con una llave inglesa que tenía en su mochila. El hombre sobrevivió, pero sufrió daño cerebral. Rafael fue arrestado. El cargo fue confirmado. No había testigos ni razón para reducir la pena. Desde su ingreso a la prisión había sido tranquilo, completamente comprometido con las reglas, y como poseía altas habilidades técnicas, obtuvo permiso para ayudar a los empleados en trabajos de mantenimiento. En julio ocurrió una falla eléctrica en el edificio administrativo cerca del ala de mujeres, y Rafael Galindo Herrera fue asignado a la tarea. Rafael fue convocado para interrogatorio. La pregunta era clara. ¿Te comunicaste con alguna reclusa mientras realizabas trabajos de mantenimiento cerca del ala de mujeres en julio? Rafael respondió, no, señor. No hubo comunicación alguna. Solo se me pidió limpiar el panel eléctrico y organizar la sala técnica. Pero había un detalle extraño. Rafael Galindo Herrera no negó nada de manera categórica. Solo decía, no hubo contacto físico. Sus palabras estaban suspendidas en una zona gris entre la verdad y la mentira. Después de días de inspección continua, mientras se examinaba el sistema de ventilación entre el ala de mujeres y la zona técnica, uno de los miembros del equipo técnico descubrió algo inesperado. La cubierta de tela sobre la abertura de ventilación era nueva, a diferencia de las otras aberturas deterioradas por el tiempo. Al examinar el interior con detalle, encontraron un hilo delgado de nylon de aproximadamente 2 metros de largo, con una pequeña bola de madera desmontable atada en su extremo. Cuando tiraron suavemente del hilo hacia afuera, se deslizó desde la abertura de ventilación una pequeña bolsa plástica del otro lado. En su interior había restos de un líquido de características no claras y una jeringa usada. Se tomaron muestras y se realizó análisis de ADN de los restos del líquido. Después de 3 días apareció el resultado. La muestra de semen en la jeringa coincidía con el ADN de Rafael Galindo Herrera. Lo que parecía fantasía ahora era realidad documentada con pruebas. En la sala de interrogatorio, bajo la luz blanca de neón, Rafael levantó su cabeza por primera vez y habló. Sus palabras no fueron una defensa ni una confesión de culpabilidad, sino simplemente una confesión desnuda. No fue una conspiración. Ningún empleado intervino. No hubo intercambio ni amenaza. Solo un acuerdo silencioso entre 2 personas en lados opuestos de una pared. Una se acercaba a la muerte cada día y la otra se ahogaba en una culpa antigua. Rafael comenzó a relatar la historia. Cuando fui asignado a limpiar el almacén técnico, escuché por la noche una tos suave desde detrás de la pared. Al principio llegó un pequeño trozo de papel a través de la abertura de ventilación, doblado firmemente. En los días siguientes comenzaron a aparecer escritos grabados en la cubierta de una caja de cigarrillos vieja. El significado era claro. No quiero vivir, solo quiero dar a luz. Una noche, Esperanza del Carmen Vázquez envió una nota final. Si tuviera un deseo antes de morir, sería convertirme en madre. Rafael no respondió inmediatamente, pero después de 2 noches, envió a través de la abertura de ventilación una pequeña bolsa atada con hilo de nylon delgado. En su interior había muestras de semen recolectadas y una jeringa médica vieja. No había nadie que guiara o ayudara. Todo lo que pasó fue resultado de un acuerdo silencioso
lleno de miedo y cargado de esperanza. Una quería crear algo antes de morir, y el otro intentaba, aunque fuera una vez, salvar una vida después de haber fallado en proteger a su hermana. Esperanza, sin apoyo médico ni conocimiento y sin medicamentos, comenzó por instinto y determinación los intentos de inseminación artificial usando la jeringa. Probó el procedimiento cada noche durante una semana. Sabía que las posibilidades de éxito eran muy pequeñas, pero no le importaba porque no tenía nada que perder. Ese niño era la última esperanza que daba sentido a su vida. Cuando aparecieron los hechos, se instaló un silencio pesado en la sala de interrogatorio. Después de un momento largo, Alejandro Morales Jiménez preguntó: ¿sabía ella que lo que hizo violaba la ley? Rafael asintió. Entonces, ¿por qué lo hizo? Rafael respondió: porque ese niño quería nacer y porque en mi vida nunca le había dado a nadie la oportunidad de vivir. En una sesión privada, uno de los empleados de salud le preguntó a Rafael por qué había hecho eso. Su respuesta fue: porque ella no era como las otras. No pidió comida especial, no preguntó por su familia, no lloró para ganar compasión. Era como si supiera que iba a morir, pero se aferraba a algo que no quería perder, algo puro. Desde su ingreso a la prisión, Esperanza nunca había solicitado un indulto. No había pedido traslado a otro pabellón, ni siquiera medicamento para dormir. Solo una vez, a través de la abertura de ventilación, pasó un papel desgarrado. Si tuviera un deseo antes de la muerte, querría ser madre una sola vez. Sabía bien que según las leyes del país, se puede posponer la ejecución de la sentencia de una mujer condenada si tiene un hijo que no ha cumplido 3 años. El embarazo podría ser motivo para aplazar el castigo, pero Esperanza nunca intentó explotar esta situación. No solicitó indulto, no informó a su abogado de ninguna intención de apelar. En una fría noche de invierno, Esperanza del Carmen Vázquez escribía una carta. El papel era la cubierta de una caja de medicina vieja. El bolígrafo era la punta de un lápiz roto. La carta estaba dirigida a Sandra Luz Herrera, la subdirectora conocida por su severidad. Esperanza no estaba suplicando, no se quejaba, no acusaba a nadie. Estaba hablando con la voz de una mujer con corazón de madre. Cuando cierro los ojos por la noche, solo escucho los pasos de los guardias en el pasillo, y es como si la vida se retirara de mí gradualmente. Esperar la muerte es silencio, pero algo dentro de mí se movió, pequeño pero vivo. Sé que violé las leyes, pero solo quise, aunque fuera una vez, dar vida a un niño. Conozco las leyes, y sé que lo que hice estuvo mal, pero también sé que nunca fui madre. No quiero vivir, pero quiero que este niño viva en seguridad, y no con miedo. Si fuera posible, quiero dar a luz a mi hijo en un ambiente saludable y limpio. No espero cargarlo mucho tiempo en mis brazos. Solo quiero verlo abrir los ojos una vez. Sandra leyó la carta. Hacía años, durante su periodo de servicio, había dado a luz a una niña en el 7º mes. Era una noche lluviosa. La niña no vivió más que 10 horas. No abrió los ojos y murió en el pecho de su madre. Desde ese día, Sandra no se casó ni tuvo hijos. Pero esa noche, al leer las palabras de Esperanza, ya no había muro alguno. Solo 2 mujeres, una que había perdido a su hija y otra que nunca había dado a luz, pero desafiaba a la muerte por una oportunidad de ser madre. A la mañana siguiente se celebró una reunión de emergencia. En la sala de reuniones se sentó el director de la prisión con un archivo grueso con cubierta roja. Los sentimientos personales no importan. Lo que me importa son los procedimientos. Una reclusa en una celda de aislamiento de alta seguridad, sin visitas, sin abogado, y aparece embarazada. Esta es una brecha de seguridad. Y en ese momento, Sandra Luz Herrera se puso de pie. Puso la carta de Esperanza frente al director. No niego que Esperanza violó la ley, pero no creo que lo que pasó fuera un plan para obtener reducción de pena. Sandra continuó. Leí su carta. No mencionó en ninguna línea que quería vivir. No culpó a nadie. Todo lo que pidió fue dar a luz a su hijo en un ambiente seguro. No para seguir viva, sino solo para sentir por un momento que había sido madre. El director preguntó: ¿crees entonces que este asunto no es importante? Sandra respondió: no creo que el asunto sea grande o pequeño hoy. Este asunto es la misma diferencia entre la ley y la conciencia. Después de 2 horas, terminó la reunión.
Se preparó una solicitud especial: permitir que Esperanza del Carmen Vázquez diera a luz a su hijo bajo supervisión médica completa, en un ambiente saludable y seguro. La solicitud fue elevada con la firma de toda la administración de la prisión. En la madrugada del 3 de mayo de 2023, antes de que amaneciera en los llanos orientales, cayeron lluvias torrenciales sobre la ciudad. Alrededor de las 4 de la madrugada, una de las guardias escuchó un sonido inusual. Esperanza estaba acostada de lado, sosteniendo su vientre, empapada en sudor. No llamó a nadie, solo extendió su mano hacia la puerta y tocó el metal en silencio. Fue trasladada inmediatamente a la unidad médica de la prisión. El doctor Carlos Alberto Mendoza se dio cuenta rápidamente de que el parto había comenzado antes de la fecha natural. Era necesario que el parto ocurriera dentro de la prisión. Esperanza no gritó, no lloró. Se aferró al borde de la cama, cerró los ojos y resistió el dolor sola. No había esposa a su lado, ni pariente esperándola. Solo un médico militar, una enfermera mayor y una cama de metal fría y lluvia explotando sobre las paredes. El parto duró 1 hora completa, sin anestesia, sin monitoreo electrónico, sin equipo especializado. Solo manos entrelazadas, susurros suaves diciendo «vamos» y respiración arrancada de su pecho. Al final, Esperanza del Carmen Vázquez entregó de su cuerpo un regalo a la vida. Y entonces, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas sin parar, se escapó el primer llanto de una recién nacida. Un sonido delicado pero claro, como si hubiera atravesado todas las nubes negras que se habían cernido sobre la vida de Esperanza durante años. Era una niña pequeña de 700 gramos, con los ojos cerrados firmemente, las manos apretadas y la piel cálida y rosada. El doctor la puso suavemente sobre el pecho de su madre. Esperanza no sonrió, pero esa sonrisa sutil fue la primera sonrisa real que se dibujó en su rostro desde que entró a la prisión. Mientras el sonido del llanto de la niña aún resonaba en los pasillos de la prisión, la administración penitenciaria preparó un informe especial. El nacimiento de un niño de una madre condenada a cadena perpetua agravada era algo inusual, pero la ley no era ambigua. La ley establece claramente: se posterga la ejecución de la sentencia si la condenada es madre de un niño que no ha cumplido 3 años. Después de una semana del parto, visitó una delegación del Comité de Indulto. Se revisaron los informes médicos. Los análisis estaban completos. Al final se convirtió la sentencia de Esperanza del Carmen Vázquez de cadena perpetua agravada oficialmente. Cuando el empleado legal entregó la decisión a Esperanza, su rostro no cambió. Solo abrazó a su hija y tocó suavemente su pequeño cabello. La niña dormía profundamente y había cambiado la vida de una persona sin saberlo. Esperanza permaneció en su ala aislada, pero las condiciones cambiaron. Tenía su propia cama, una manta limpia, agua caliente diaria y una lista de alimentos especial que se adaptaba a la lactancia materna. Había un horario de exámenes regulares para ella y su hija. Cada mañana la acompañaba una guardia y la llevaba al final del pasillo, donde una pequeña ventana permitía el paso de la luz solar durante 15 minutos. En ese momento, Esperanza arrullaba a su hija en sus brazos. No tenía permiso para teléfono, correspondencia o visitas, pero cada noche en las salas más silenciosas de la prisión de alta seguridad se escuchaba el llanto de una niña. Ese sonido era evidencia viva de que la vida había brotado nuevamente entre paredes marcadas por la muerte. Esperanza escribía cada día unas pocas líneas en un cuaderno pequeño con letras diminutas. No escribía para sí misma, sino para su hija, para no olvidar, para mantener viva esa maravilla en la memoria. En las primeras páginas del cuaderno escribió: «Esta fue mi única oportunidad en la vida. Era solo una sombra, pero de esa sombra nació un corazón, y abracé ese corazón una vez. Pero lo que realmente le devolvió el aliento fue ese niño pequeño». Durante 3 años, Esperanza crió a su hija por sí misma, bajo vigilancia estricta, pero con amor completo. Registraba cada día en un cuaderno pequeño qué le gustaba comer, cuándo dijo «mamá» por primera vez, el primer paso, la primera caída sin llanto. Nadie le pidió eso, pero escribía porque quería demostrar a sí misma y al mundo que no había sido solo una mujer que cometió un error,
sino que se había convertido en madre y vivía por su hija. Pero un día, Esperanza escribió una solicitud a mano, pidiendo sacar a su hija de la prisión. No estaba agotada ni había disminuido su amor, pero sabía una cosa: esta niña era inocente. Le había dado vida, pero no había sido creada para vivir entre cuatro paredes detrás de cerraduras y esposas, como si fuera castigada por un pecado que no cometió. El día que se suponía que Esperanza del Carmen Vázquez debía despedir a su hija, no pudo llegar a la puerta de la prisión. No había lluvia, pero abrazó a la niña contra su pecho por última vez y enterró su rostro entre sus mechones de cabello delicado que apenas comenzaba a crecer. La niña sonreía. No sabía que se separaría de su madre. No sabía cómo estaba escrito el nombre de su madre en los archivos. Solo extendió su pequeña mano, tocó su mejilla y dijo en un susurro: «Mamá, me gusta más el color verde». Esperanza asintió y había mordido su labio hasta que sangró, pero cuando entregó a su hija, sus manos temblaban, así que se aferró al borde de su vestido para no caer por la tensión. Antes de la despedida entregó un sobre pequeño. No había dinero, juguete o regalo. Solo había una foto, la primera y última foto que reunía a Esperanza y a la niña, y un cuaderno de aproximadamente 80 páginas, escrito a mano. En la primera página escribió: «Para mi querida Luz Esperanza, eres lo más hermoso que hice en mi vida. Si lees esto algún día, sepas que tu madre vivió por ti, no para ser perdonada, sino para seguir siendo una gota de luz en la oscuridad de la vida». Se cerró la puerta del automóvil. La niña miró hacia atrás, y a esa edad no habría entendido que la mujer parada allí había sacrificado todo por ella. Pero los ojos de esa mujer dijeron todo. Esperanza ya no era una condenada esperando perdón. En ese momento era solo una madre entregando su vida al mundo exterior mientras ella permanecía detrás de las rejas. En las afueras de un pequeño pueblo en la región de los Llanos Orientales, había una casa vieja con un jardín donde crecían árboles de almendro y albahaca. Frente a ella había una campana pequeña y pollos pasaban por el costado tranquilamente. La gente de allí la llamaba la casa de la tía Esperanza. No había cartel en la puerta ni nombre de asociación registrado. No publicaba fotos ni pedía donaciones. La tía Esperanza era solo una mujer mayor que abría su puerta a quienes no tenían hogar y abrazaba a los niños que habían nacido sin abrazo. Con un salario de jubilación simple y ayuda de algunas amigas viejas, en una mañana de primavera llegó Luz Esperanza. El cielo estaba despejado y las flores comenzaban a abrirse. Solo tenía consigo una empleada, una foto y un cuaderno. La tía Esperanza preguntó tranquilamente: «¿Cómo se llama la niña?». La empleada respondió: «Luz Esperanza». La tía Esperanza sonrió y dijo: «Luz como la vida y esperanza como lo que sale de la oscuridad». Desde ese día, Luz Esperanza tuvo un hogar. No era lujoso ni grande, pero tenía columpio, juguetes para compartir y cuentos narrados con la voz de la tía Esperanza a la hora de la siesta. Nadie le preguntó por su madre, nadie mencionó la prisión. Solo personas que la amaban sin condiciones, y cada vez que alguien le decía «tu mamá te quiere», asentía tranquilamente, como si hubiera escuchado eso antes desde un lugar lejano. El cuaderno de Esperanza estaba guardado en un cajón secreto en el armario de la tía Esperanza. No se lo había dado aún, pero se prometió a sí misma que cuando Luz Esperanza creciera, cuando preguntara, cuando fuera lo suficientemente valiente para escuchar la verdad, le abriría el cuaderno. No contaría el pasado por su tragedia, sino para contarle que no había nacido de un error, sino de esperanza. Pasaron los años y Luz Esperanza creció. Nadie la llamó huérfana ni a la tía Esperanza madre sustituta, pero todos sabían que lo que había entre ellas era y seguiría siendo una familia real. Habían vivido juntas no con nombres definidos, sino con amor que no necesitaba definición. El tiempo en la prisión no pasa como afuera. Aquí las estaciones se miden no por meses, sino por cambios de guardias, por el número de veces que cambió la guardia y por cuántas veces floreció el árbol del patio. Desde que Luz Esperanza se fue, la celda número 17 volvió a ser como era, silenciosa, fría, oscura. Pero todos los que pasaban junto a ella sabían que esta no había sido solo una celda para una condenada, sino una habitación donde había nacido algo. No solo una niña, sino una mujer cuya alma había muerto y luego volvió a la vida.
Esperanza del Carmen Vázquez sigue ahí, condenada a cadena perpetua. No ha solicitado indulto, no se ha quejado, no ha pedido nada, solo ha pedido continuar escribiendo cada día 1 hora. Cada carta comienza así: para Luz Esperanza, hija de su madre, y luego escribe: ¿cuál es tu comida favorita? ¿Estás aprendiendo a montar bicicleta? Si alguien te molesta, no tengas miedo, porque yo estoy aquí siempre. ¿Has visto a una mujer en tus sueños y te has preguntado si es tu mamá? Cada mes viene Sandra Luz Herrera. Ya no trae agua caliente, pero trae papeles, bolígrafos y a veces una carta de la tía Esperanza. Luz Esperanza está aprendiendo a montar bicicleta. A principios de año, hizo su primer plato de pasta con sus propias manos. Su voz es hermosa cuando canta. No son muchas palabras, pero son suficientes para iluminar el rostro de Esperanza durante unos momentos. Un día llegó un paquete postal a la prisión. Dentro había un dibujo hecho con colores brillantes. Una casa con techo rojo, un árbol verde al costado, una mujer en el centro sosteniendo un papel y encima, con letra infantil: ya sé escribir. Esperanza miró el dibujo durante mucho tiempo. Luego lo dobló con cuidado y lo puso entre las páginas de su cuaderno. Esa noche se sentó frente a su mesa durante 1 hora. No escribió, no habló, solo apoyó su cabeza en su mano y permaneció así. Luego sonrió. Nadie la escuchó, nadie vio sus lágrimas, pero la sonrisa estaba ahí, suave, como un temblor de aire ligero. Era la sonrisa de una madre que había dado a luz, amado y dado un nombre. Y eso había sido suficiente para ella. Desde su ingreso al penitenciario, Esperanza nunca pidió perdón, nunca solicitó traslado a otro sector, ni siquiera pidió pastillas para dormir. Solo una vez, a través de la abertura de ventilación, pasó un papel desgarrado escrito con letra temblorosa: si tuviera un deseo antes de morir, querría ser madre una sola vez. Rafael Galindo Herrera había cumplido su condena y fue liberado 2 años después de que naciera la niña. Salió como salen todos los presos, pero dejó atrás una pequeña parte de sí mismo, una parte que nunca se atrevió a llamar mi hija. Nadie registró esa despedida, nadie supo qué se dijo o no se dijo, pero en ese momento una mujer abrazó a su hija más fuerte contra su pecho y le dio palmaditas suaves en la espalda, como si estuviera liberando una respiración de despedida sin sonido. Han pasado 5 años desde entonces. Luz Esperanza ahora tiene 8 años. Sus ojos brillan, llora poco y ríe mucho, especialmente cuando ve el sol. La vieja sala médica todavía existe. Las paredes han sido pintadas y las puertas renovadas, pero en la esquina donde estaba la cama metálica aún hay una marca, la huella del lugar donde la niña dormía cada noche y su madre se inclinaba sobre ella hasta que se quedara dormida. No quedan muchos en la prisión que sepan que esta niña nació de la esperanza, no del amor. Pero uno de los guardias veteranos susurró un día: esta niña es como si no hubiera nacido aquí. En sus ojos hay esperanza. Durante 5 años, Esperanza crió a su hija por sí misma bajo vigilancia estricta, pero con amor completo. Registraba cada día en su pequeño cuaderno qué le gustaba comer, cuándo dijo mamá por primera vez, el primer paso. Nadie le pidió eso, pero escribía porque quería demostrar a sí misma y al mundo que no había sido solo una mujer que cometió un error, sino que se había convertido en madre. Pero sabía algo: esta niña era inocente. Le había dado vida, pero no había sido creada para vivir entre 4 paredes, detrás de cerraduras, como si fuera castigada por un pecado que no cometió. Cuando llegó el momento de despedirse, Esperanza no pudo caminar hasta la puerta de la prisión. Abrazó a Luz Esperanza contra su pecho por última vez y le susurró: eres lo más hermoso que hice en mi vida. Si algún día lees mis cartas, sabrás que tu madre vivió por ti, no para ser perdonada, sino para seguir siendo una gota de luz en la oscuridad. Hoy, Luz Esperanza vive feliz con la tía Esperanza en esa casa con jardín de almendros y albahaca. Cada noche, antes de dormir, la tía Esperanza le cuenta cuentos de madres valientes que dieron todo por amor.
Y aunque Luz Esperanza aún no conoce la historia completa de su origen, sabe en su corazón que viene de un lugar donde el amor venció a la desesperanza. Esperanza del Carmen Vázquez permanece en la celda 17, escribiendo cartas que tal vez su hija lea algún día. No busca perdón ni libertad. Encontró su redención en el momento en que escuchó el primer llanto de su bebé. En esas 4 paredes frías, una mujer que había perdido todo, descubrió que todavía podía dar la vida, y ese regalo se convirtió en su mayor victoria. La historia de Esperanza nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede florecer, que el amor maternal trasciende cualquier barrera, y que a veces los milagros nacen de los corazones más quebrantados. Esta extraordinaria historia nos enseña que la vida siempre encuentra un camino, y que el amor de una madre puede convertir incluso la prisión más fría en un lugar donde nacen nuevas esperanzas. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides suscribirte para más contenido que toca el alma humana.